Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Contingentes Innecesarios, que es el único podcast en activo especializado en cine y series españolas. Hoy vamos a repasar la filmografía de un director español que cumple años. Uno con una carrera muy corta, pero nos atrevemos a decir que única, y que además es el único español que presume de haber ido más veces al Festival de Cannes, solo por detrás de Saura y Almodóvar. Contingentes Innecesarios, un podcast de cine con ñ, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Este 2 de agosto cumple 90 años Francisco Regueiro, director de títulos como El buen amor o Madre Gilda, y es un cineasta de esos que cuando hablamos de un estilo muy personal e inconfundible no estamos haciendo ni postureo ni estamos exagerando ni un poquito. Para hablar de Francisco Regueiro estamos aquí quien os habla, Arturo Tena, director de Cine con ñ, y junto a mí está José Cano, redactor. ¿Qué tal, Cano? ¿Qué tal? Yo creo que hablamos hoy de uno de esos directores que no tiene dos películas que se parezcan entre sí. Francisco Regueiro o Paco Regueiro, según el grado de confianza que tengáis, está de actualidad también porque le dedica una colección precisamente por su cumpleaños, Flixolé, que es quien os ofrece este programa. Flixolé es la plataforma de streaming del cine español. Suscríbete ahora y ten acceso a un catálogo de más de 4.000 títulos de todas las épocas y géneros. Disfruta del cine de Berlanga, Buñuel, Bardem, Alex de la Iglesia o Alejandro Amenábar. Pruébalo gratis 14 días sin compromiso. Después, paga 3,99 € al mes o 39,99 € al año. Entra en flixolé.com para encontrar más información. Y bueno, este Contingentes Innecesarios, los que nos escucháis habitualmente, ya veis que es un poco paralelo al que hicimos de cine clásico, que fue el que le dedicamos a Gonzalo Suárez, otro director que cumplía 90 años. Y en esta coincidencia, y en que empieza un poco por la misma época a dirigir, en los años 60, acaban en realidad los paralelismos entre Suárez y Regueiro, pero vamos a seguir, digamos, un método parecido, vamos a ir por orden. Francisco, Paco, Regueiro, ¿de dónde viene? Pues viene de un campo de fútbol. A ver si vamos a perder oyentes de repente, que esto es un podcast intelectual. Es que parece que no, pero es importante. Es lo que cuenta él. Francisco Regueiro, Paco Regueiro, nace en Valladolid en 1934, claro, 90 años en 2024, crece allí durante la posguerra, que por cierto, él cuando le preguntan por su niñez, por su juventud, él dice que miremos Calle Mayor de Juan Antonio Bardem, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de cómo era la vida en el Valladolid de la época. Y él juega al fútbol como juegan los niños, ¿no? Cualquier niño de cualquier época, se ve que no se le da mal, lo fichan las inferiores del Real Madrid y hasta llega a jugar algún partido con el primer equipo siendo un chavalín con 17 años. O sea, junto a Elías Querejeta, de los pocos cineastas, ¿no? del cine español que ha debutado en Primera División. Jugaba, os prometo que esto no es broma, de extremo izquierdo. En el Real Valladolid, ¿no? Que has dicho Real Madrid. He dicho Real Madrid, sí. En el Real Valladolid. En el Real Valladolid, de hecho, que me perdone todos los pucelanos que nos estén escuchando, muy probablemente además se cruzó con Miguel Delibes, que era un aficionado habitual de los que estaban en el campo viendo jugar al Valladolid en aquella época. Pero bueno, ¿y el cine de dónde aparece? Bueno, por aquella época, para seguir jugando, a ver, pensemos que un futbolista de las inferiores en los años 50 es un amateur, ¿vale? Le pagarán un poquito o le pagarán el desplazamiento. El deporte profesional no era como ahora, incluso en equipos de primera. El Valladolid en aquella época vive una edad de oro, llega a la final de la Copa del Rey, pero da igual, no era como ahora. Él quiere seguir jugando al fútbol y se mete en Acción Católica. No por creyente, que la verdad, bueno, si conocéis su filmografía de la que vamos a hablar ahora, es evidente que no es una persona muy creyente, sino porque los jesuitas organizaban un campeonato entre parroquias. Entonces él, cuando había parón, podía seguir jugando al fútbol y además tenían billares y un cineclub. Y en el cineclub pues le va picando el gusanillo, y se saca, por aquella época, siendo muy joven, se saca una plaza de empleado de banca en la misma Valladolid, pero decide mudarse a Madrid, a un instituto secular de Acción Católica, para estudiar para perito mercantil. Bueno, y él le dice a sus padres que para ser santo. ¿Y le salió bien? Pues no muy bien. Él lo mismo lo cuenta, que le dura un mes la santidad. A los 27 días de estar en Madrid
se le va. El plan de ser santo se le va. Y su explicación es que Madrid es muy grande, ¿no? La cosa es que entra en la Escuela Oficial de Cine. Cuando todavía se llamaba Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, el IEC, ¿no? De hecho, un documental reciente llamado La Primera Mirada, dirigido por Luis Parés, recupera esas primeras prácticas de los cineastas que empezaron a hacer cine en este periodo. Ahí están, por supuesto, Berlanga, Bardem, Saura y también Regueiro, que va a hacer su práctica final, Sor Angelina Virgen, ya cuando se produce el cambio de nombre a Escuela Oficial de Cine. Digamos que está en ese periodo, digamos, de cambio, de transición. Y bueno, en el IEC, los directores, como en el franquismo no les hacía ni caso, eran pues unos chavales que estaban ahí haciendo películas, tenían mucha más libertad para hacer lo que querían, es decir, la censura no se ocupaba de ellos, ¿no? Por lo que Sor Angelina Virgen era una práctica muy libre, ¿no? Y de hecho, si entendemos esto que ha contado Cano de Acción Católica y el paso de Regueiro a Madrid, se ve que tiene algo que ver con la trama de Sor Angelina Virgen, porque es una historia de una novicia que vuelve a casa por un día a visitar a su familia, una familia muy humilde, unas barriadas en Madrid. Y bueno, es muy recomendable de ver, porque no se ahorra ni la crítica, ni la asfixia a la represión católica, ni sobre todo a reflejar y a retratar un explícito contexto social que marginaba a los obreros, que son los que vemos en la película. Regueiro se la jugó tanto con esta práctica que estuvieron a punto de no aprobarle. Y bueno, es sin duda una de las películas más interesantes de las que hicieron en los años de la escuela, del IEC. Incluso Parés, en una entrevista que tuvimos, me la definió como una de las grandes películas de la historia del cine español. Pero bueno, vamos a volver al repaso. Es curioso porque el componente de crítica de clase se va a diluir mucho en su cine posterior. O va a volver a aparecer cuando se muera Franco. También hay un poquito de todo. Pero es verdad que esa experiencia en la escuela hace que quiera dedicarse a su vena artística al 100%. Se olvida del fútbol, de la plaza que tenía en el banco, se olvida de todo y empieza su carrera como la conocemos. Por cierto, que seguía echando pachangas con los compis de la escuela de cine, con Querejeta. Querejeta sí llegó a profesional y jugó en la Real Sociedad en primera, o Manolo Summers, que por lo visto era un leñero que les rompía las tibias a todos, ¿no? La cosa es que él ya está en Madrid, se convierte, esto es muy importante, ¿eh? Él va a ser también pintor, ilustrador, guionista y dibujante humorístico. Va a trabajar en La Codorniz. Esto también habla de ese sentido del humor tremendista, ¿no? Ese sentido del humor tan negro. Va a conocer a Gila, entre otros, ¿no? También hablaremos de esto un poco luego. Y durante mucho tiempo él se va a ganar la vida como caricaturista o entrevistador para El Norte de Castilla, ¿no? El diario de Castilla tan conocido, ¿no? Con sede en Valladolid. Lo importante es que empieza a dirigir esos cortos y muy pronto llega la ocasión del que va a ser su primer largometraje. Efectivamente, tras esta prolija introducción que hemos hecho, que tiene elementos que ahora veremos, Francisco Regueiro firma su primera película, toda una sorpresa en el cine español de la época. La película se llamó El Buen Amor. Yo no sé si lo mío es astigmatismo o miopía, pero ahora lo veo todo como el Greco, Dominico, Teotocóculo. Lo veo todo como entre nubes, como entre tinieblas. A ti no te veo. ¿Dónde estás? ¿Estás conmigo o estás con otra? No sé por qué te quiero. ¿Por qué te quiero? Di. El Buen Amor, que encontráis en Flixolé, fue dirigida por Francisco Regueiro cuando tenía 28 años, que es una película sencilla, pequeña, pues eso, de un hombre que acaba de salir de realizar sus estudios, pero que es seleccionada nada más y nada menos que por el Festival de Cannes. Al final, la película es la historia de una pareja de jóvenes estudiantes madrileños, José y Mari Carmen, interpretados por Simón Andreu, un conocido actor, y Marta del Val, que se escapan sin decírselo a sus familias para pasar el día juntos en Toledo. Y ya está, esa es la historia. Unas 10-12 horas en la vida de estos dos chicos muy jóvenes mientras les llueve por las calles de Toledo en diciembre. Que la cosa con Cannes es que va a sección oficial, ¿eh? O sea, no gana, pero compite por la Palma de Oro. Sí, era un nivel muy alto para una ópera prima de una cinematografía como la española, que no tenía demasiados representantes en aquella época en grandes festivales internacionales. Pero bueno, antes de que alguien grite tongo, es que ese año el festival fue para El Gato Pardo de Visconti, ni más ni menos. Sí, claro, es que esa sección oficial es que lloras, es que estaba Matar a un ruiseñor, que fue de Baby Jane, fuera de concurso 8,5 de Fellini y Los pájaros de Hitchcock. Bueno, y estaba, que yo no lo sabía, al repasar lo he visto, estaba Harakiri de Masaki Kobayashi, que yo sé que no es tan conocida, pero como a mí me flipa, la menciono. Ese era el nivel, o sea, un nivel altísimo, y ahí es seleccionar El Buen Amor, cuando en España ha pasado completamente desapercibida, incluso se lleva alguna mala crítica, que además rápidamente, como nos pasa a veces a los críticos, pues quienes las han escrito se las tienen que comer, ¿no? Igual porque le estaban cobrando alguna deuda, también te digo, por el trabajo en La Codorniz, que es posible que, como La Codorniz sabéis que tenía un humor muy hiriente, no tomaba prisioneros, bueno, en ese momento no sé si se puede decir
que esta película forma parte del nuevo cine español, la verdad. Si leéis sobre esa etapa, vais a ver muchas selecciones de autores del nuevo cine español y tal, que te incluyen ahí a Regueiro y en concreto te lo incluyen con esta película, con El buen amor. Sí, bueno, esto lo hemos hablado también en el caso de Gonzalo Suárez, que está claramente fuera de esta generación y de este grupo, pero en la entrega sobre Manuel Summers o La tía Tula también lo dijimos, ¿no? Es una etiqueta un poco arbitraria, que además, bueno, es un cine que además se ha interpretado como una forma que tuvo el franquismo de vender normalidad de cara hacia afuera, hacia la Europa democrática que ya había en aquel momento. Aunque aquí se podría decir que más bien el régimen se subía, ¿no?, un poco al carro de estos nuevos directores, porque como bien estaba apuntando Cano, El buen amor fue una película un poco denostada, luego puertas para adentro. Sí que es verdad que se pueden apuntar algunas características en común de esta película con sus compañeros de generación. Yo diría que tiene que ver con eso, quizás con la edad, ¿no?, con el punto de vista generacional, con el ambiente en el que se han criado esta serie de directores, que muchos de ellos además eran amigos. Por no extenderme, son todos hombres, porque bueno, está ahí por ahí Ana Mariscal, pero bueno, el 90% de la generación del nuevo cine español, y Ana Mariscal viene mucho atrás, son hombres que no han vivido la guerra civil o eran niños que ni se acuerdan, ¿no?, pero sí tienen el trauma de la posguerra. Sí que tienen esas preocupaciones sociales sobre la España que tienen que vivir en ese momento, pero a veces tienen que ver más con esa represión social o moral que estrictamente con la política, ¿no?, con el tema del franquismo a nivel político. También porque es lo que pueden contar, ¿no?, lo que les deja la censura. Y en este primer Regueiro está, digamos, esta dimensión de inconformismo existencial con esta realidad como apagada, ¿no?, que era, pues eso, la mirada con la que estos directores veían el franquismo, ¿no?, como un mundo un poco en decadencia, ¿no?, en la que no podían realizarse ni ser felices. Sí, no sé si estarías de acuerdo que aunque El buen amor tiene temas en común evidentes, ¿no?, solo por el argumento, con 9 cartas abiertas, sí, o con La niña de luto que hablamos aquí, luego en realidad formalmente tiene su propia identidad, no tiene nada que ver con estas. Sí, al final luego Regueiro demuestra que tiene su propia forma de entender el cine, tiene menos sentido del humor, al menos en esta película, porque luego veremos que se irá haciendo con un humor negro muy particular, y el que tiene es muy diferente, por ejemplo, del de Manuel Summers, ¿no?, por ejemplo. No es tan cruel en esa parte, es más trágico. Y luego tiene también ese fondo que yo creo que comparten muchas películas de Regueiro, que es esa parte más tierna también, ¿no?, que quizás era un poco menos sarcástica que en otros directores. Y luego su forma de usar la cámara, porque si vemos la película, hay distintas secuencias en las que podréis entender lo que voy a decir. Cuando se sigue a Simón Andreu por las calles, cuando se quedan solos, por ejemplo, cuando retrata el movimiento de los novios, cuando están juntos, con su propia personalidad, y además es una forma de utilizar la cámara bastante más moderna que la de que estaban utilizando algunos de sus compañeros de generación, que en realidad eran muy atrevidos en ciertas dimensiones narrativas, pero eran más conservadores en el aspecto formal o en los propios movimientos de cámara. Sí, a mí tengo que decir que hay un par de secuencias cuando están ellos juntos, como viendo el museo, la catedral y tal, que la cámara se les acerca mucho, vamos caminando con ellos y los abraza, ¿no? Cuando ellos se mueven, la cámara nos da esa sensación de estar caminando e incluso de ir nosotros del brazo con estos chicos. Sí, yo creo que hay una evidente intención de crear esa intimidad, ¿no? O incluso está ese plano en el que ella le echa la cabeza en el hombro a él, ¿no?, estando de espaldas en el tren, que bueno, es como una escena también icónica de la película, que yo creo que refleja también esa intención que tenía Regueiro de dedicarle espacio a la imagen, de construir mucho cómo iba a componerla, ¿no?, también casi a nivel plástico, ¿no?, que hoy nos parece inocente, de hecho, ese plano, ¿no?, quizás, pero la intención es que, bueno, en 1963 ese gesto ya era casi escandaloso. Hombre, es que no están casados. De hecho, la vigilancia de la moral tan hipócrita de la Iglesia es como una constante en esa película, ¿no? Eso sí lo sientes durante todo el tiempo. Pero ahí queda, ¿no?, esa parte icónica, El buen amor, que ya es un clásico del cine español, que por supuesto podéis ver en Flixolé, y que además aquí la cosa ya se pone interesante porque su éxito crítico le funciona sobre todo fuera de España, porque permite a Regueiro también rodar un segundo largo. ¿Por qué? Porque se asocia con un antiguo compañero de Fudito, Elías Querejeta, que le va a producir sus siguientes películas. La primera de todas se va a llamar Amador. Ahora, si tuviera algo de pulmón, estaría 3 años en un sanatorio mientras se me arreglaban las cosas. Además, es una enfermedad bonita y limpia. Toses, pero solo por las mañanas. Los enfermos que pagan apenas hacen reposo. Puedes hacer una vida normal. Somos una familia. Cuando llega la muerte en un sanatorio, te crees que estás mucho mejor. Esta vez podría escribir un diario. Se lo dejaría a mi hijo.
me querría morir. Nada que ver con la de León de Aranoa de hace unos años. No, claro. Con Celso Bugallo y tal. No, de hecho, esta también se adelanta a su tiempo y deja sorprendido un poco a todo el mundo ya en aquel momento. Es una coproducción con Francia, por eso hablábamos de la dimensión internacional, y por eso va a tener que también un protagonista francés, el autor Maurice Ronet, y es la historia de un hombre de negocios, tal Amador, que se dedica a matar a sus amantes cuando ya les ha sacado todo el dinero que podía. ¿Pero qué me estás contando? Sí, es un guión a medias con otro compañero del Nuevo Cine Español, Angelino Fons, compañero, por supuesto, en el IEC, y en realidad no era lo que esperaba nadie de esta película. Tampoco la censura. Tijeretazos por allí y por allá. Es una película complicada. Vais a verla definida como barroca, asfixiante, ¿no? en algunas crónicas de la época, y no tiene nada que ver con ese toque más natural, que sí que podíamos compararlo con sus compañeros de generación, esa ternura de fondo, ¿no? Que tenía El buen amor. Si hay que buscarle paralelismos, en realidad podemos decir que todos los protagonistas están buscando su lugar en el mundo, ¿no? Eso sí que lo comparten, solo que la forma de buscarlo de la parejita era como más ingenua, ¿no? Y aunque tenía un trasfondo trágico, era más optimista, y aquí Amador, claro, es un asesino en serie. En parte creo que hay que entenderlo como metafórico, ¿no? Y que cuando se asienta, bueno, todo acaba mal. Sí, porque el psicópata se enamora, ¿no? Aparece un personaje, Laura, lo interpreta una jovencísima Amparo Soler Leal, que hace pues que el protagonista, entre comillas, porque estamos hablando de un señor que es un asesino en serie y un estafador, siente cabeza, ¿no? ¿Por qué se marcha a Torremolinos a vivir de las estafas? O sea, esto si no fuese porque por la narración de Regueiro muy abigarrada, agria, barroca, incómoda, ¿no? Y muy sórdida. El argumento en sí, así, aislado, parece casi una comedia de la época, ¿no? Sí, yo creo que eso habla muy bien porque, claro, dices, bueno, esto landismo no es, ¿no? Pero claro, si lo reduces al mínimo argumento, podría serlo, ¿no? Y eso yo creo que habla muy bien de la forma de dirigir que tenía Regueiro, que luego, pues, al final incluso parece un thriller, ¿no? Más que podría ser de años posteriores, ¿no? Por esa dimensión moderna que tiene el cine de Regueiro de los años 80 o 90. Pero bueno, en cualquier caso, Amador vuelve a recibir una respuesta tibia en España, pero muy buena fuera, que es una característica que tiene el cine de Regueiro, que es decir, que se le entiende mejor incluso fuera que dentro de España, volviendo a Cannes, que esta vez lo hizo no en sección oficial, sino en la Semana de la Crítica. Es verdad que él no se queda muy contento con la película porque básicamente intervino la censura, como hemos dicho, los productores le obligan a meter una voz en off e incluso hasta acaba a malas con el productor francés de la película. Y bueno, se nota que en cómo es la película que se le ve que le falta ese equilibrio, ¿no? Que quizás le hubiesen dado pues un apoyo de producción y la falta de intervención de la censura, que evidentemente mutila la película, pero luego a nivel crítico fuera es muy elogiada, y estamos en un punto, por hacer un poco de resumen de la situación, del contexto, con Regueiro con 31 años, seleccionado 2 veces ya en el Festival de Cannes, con 2 películas que ha hecho, es decir, 2 de 2 en el festival de más prestigio de Europa. Y está trabajando además con el productor que va a marcar las siguientes 2 décadas del cine español. Es decir, está situado en un sitio excelente, ¿no? Como inicio de carrera es... Pero fíjate que ahí lo fácil era mantenerse haciendo lo mismo que le había funcionado, o al menos un cine muy similar. Y sí, a la vez y no, porque también, siendo todo lo escéptico que comentaba antes con que el nuevo cine español sea de verdad una tendencia reconocible, más allá de fechas, intereses compartidos y generacionales, sí que en algo coincide esta generación, es que evoluciona mucho y muy rápido. Es decir, los directores que empezaron a hacer cine en los años 60, apoyados también un poco por el régimen, viendo que le favorecía, hacen muchas cosas, ¿no? Los directores están en un momento de ebullición creativa y buscan trabajar todo lo que pueden, aprovechar el momento, ¿no? Como es normal, hacer cuantas más películas mejor, porque aquí Regueiro está rodando una película cada 2 años y en 1967 llega Si volvemos a vernos. Te vas a volver loco y me vas a volver a mí. ¿Quieres que me pase lo mismo que a Willy? ¿Pero por qué te va a pasar? No todos tienen tan mala suerte. No es suerte. Nos puede pasar a todos. A mí también pueden llevarme a Vietnam. Pues no te vas y en paz. Aquí no matan a nadie. Además, ahora no llevan a nadie al Vietnam. Lo ha dicho Jim. ¿Y mañana? Mi contrato es todo el mundo, no solo España. Sabes lo que te digo. Que ya lo discutimos anoche y no me convenciste. Yo me quedo aquí, en mi casa. Vete tú si quieres. Y es otro giro. Aunque en algunos momentos sí se parece más a Amador, sobre todo en la forma de contarlo. No es un cambio tan brusco respecto al que había de Amador a El buen amor.
no se parece, no es el mismo tipo de película. La protagonista de Si volvemos a vernos es Matilde, es una joven española que está casada con Tom, que es un militar estadounidense de la base de Torrejón de Ardoz. Recordad que estamos en el año 67, o sea, las bases americanas tienen menos de 10 años, ¿no? Este personaje, la protagonista, lo interpreta Esperanza Roy y Tom es el actor Robert Parker, ¿no? Matilde vive con miedo a que trasladen a su marido de vuelta a Estados Unidos porque ella no sabe si quiere vivir en un sitio al que no conoce, con unas costumbres tan diferentes, ¿no? Y todo se complica porque Tom, de repente, hay una alerta, pensad en la paranoia nuclear de la época también, ¿no? Que hace que Tom se quede incomunicado en la base. Aunque no se explica por qué es esta alerta, ¿eh? En la película no se llega a decir que sea que nos vayan a bombardear los rusos ni nada así. Y ella, en ese momento de soledad, recurre a su antiguo amante, Luis, que lo interpreta Alfredo Mayo. Ahí descubrimos que lo conoce cuando ella ejercía de prostituta, antes de conocer a Tom. Madre mía. Sí. Bueno, una parte de la película, de hecho, se centra en el punto de vista de Tom estando en la base, aislado del mundo, sin saber qué está pasando con su mujer, que además eso se convierte en un relato paranoico, cada vez más opresivo, incluso se podría decir que kafkiano. No es, me encanta a mí ese adjetivo, pero no es una mala definición. Y bueno, hay por ahí como una crítica social de Regueiro que se entrevé o lo vemos con los ojos de ahora, pero hay que decir que es una película que vuelve a ser muy mutilada por la censura, ya desde el guión. Sí, bueno, por razones obvias, ¿no? Por lo que estás contando. Fíjate que hay un elemento en común en sus películas de esta época, que son los galanes torcidos, podríamos decir. Alfredo Mayo, en 1967, ya es un hombre de más de 50 años, ya va camino de 60, de hecho. Había sido un galán del cine español, un guapo de cine, pero ahora aparece como un personaje, en el fondo, bastante turbio. Un tipo ya de una edad que ejerce de protector de una jovencita, que es una chica de provincias, que para vivir tiene que prostituirse, y que también, en el fondo, su matrimonio es otra forma de prostitución. Sí, claro, si volvemos a vernos, aparte del suspense, de si la pareja se reúne finalmente o no, o qué va a hacer Matilde, eso podrías decir que es casi lo de menos. Lo que hay es una crítica tremenda a la desigualdad, bueno, en el fondo muy gráfica, a poco que piensas un poco en el argumento, y al papel de la mujer, ¿no? Y quizás no está hecho como se habría hecho ahora, para empezar, porque tampoco se podía, no te iban a dejar, pero bueno, es un discurso muy crítico con la sociedad de la época. Sí, yo creo que en eso, una vez más, Regueiro tiene un puntito de modernidad que se le puede dar como mérito, porque ese eje, ¿no?, clásico del señor mayor con la chica joven, yo creo que lo deconstruye de una forma bastante más intensa. Sí, él no lo saca como algo bueno, como algo deseable para nada. Desde luego. Si volvemos a vernos, es otro clásico del cine español que podéis ver en Flixolé. ¿Cómo ocurre con Me envenenó de azules?, con la que sigue a una película cada 2 años. Y así llegamos a 1969. Necesito hablarte. Es solo un momento. Escúchame, por favor. Déjame en paz. No quiero veros a ninguno. Me tenéis tan harta. Pero yo te quiero. ¿De verdad? Nunca he dejado de quererte. El otro día te seguí, pero no me atreví a hablarte. Haces que me sienta viejísimo. Pero tú me querías, Marta. ¡Me querías! Mira, Miguel. Nadie ha querido decírtelo. Y voy a ser yo quien lo haga. El jueves me caso con tu madre. Bueno, hay una curiosidad con Me envenenó de azules, que es que el protagonista es Junior, el cantante. Para quien no lo conozca, era un cantante de la época que estuvo en Los Brincos y en Los Pequeñiques y que estaba intentando lanzar su carrera como estrella de cine, ¿no? Rodó 3-4 películas en esos años. Este hombre también es conocido quizá porque es el marido de la mítica Rocío Dúrcal y por tanto el padre de la actriz actual Carmen Morales. Sí que es verdad que es una opción pintoresca, ¿no? Porque no parece que sea la mejor para vender a una estrella juvenil de la canción este thriller aún más turbio que los 2 anteriores, que ya era decir. ya. Aunque, bueno, es un thriller, es una palabra que estamos utilizando ahora, que en el momento, digamos, es anacrónica, ¿no? Pero todas se presentan o definen como dramas en ese momento. Pero bueno, creo que es un concepto que ayuda a entender cómo es Me envenenó de azules, que, bueno, se están adelantando 5 o 10 años a un tipo de cine que será muy común luego en los años 70 en España, bueno, con relaciones familiares que, bueno, luego ahora lo explicamos. Vamos a resumir un poco de qué va Me envenenó de azules, que es de las pocas películas que tiene un corte más
simbólico claramente, ¿no? Un director que siempre ha admirado ese tipo de cine que viene de Europa, quizás, ¿no? El cine de Bergman. Bueno, Regueiro era un gran fan de este tipo de directores, así que Envenenado de Azules quizás es su película en el sentido más simbólica, ¿no? Sí, es complicado resumir el argumento, ¿vale? Digamos que es la historia de una familia algo conflictiva, bastante conflictiva, con unos hermanos que no se soportan, se odian entre ellos, y con su padre, que es una figura como ausente, ¿no? El padre va a salir muy poco, va a salir en prácticamente solo una escena. El hermano menor vuelve de Francia, se da a entender claramente que huye de la policía de allí porque de alguna manera ha participado en mayo del 68, que acababa de pasar, literalmente acaba de pasar, y descubre que el padre se va a casar con su antigua novia. Mientras tanto, el mayor, que es cineasta, está rodando una película en la que saca a la luz los secretos más turbios de la familia. Bueno, censura hubo, ¿no? Bastante. Todos los problemas posibles y alguno más. Y eso que en el 69 ya era como el momento que se había empezado a abrir la mano, ¿no? Sí, y digamos que eso lo que haría es convertir a la película en la película maldita de Francisco Regueiro. Bueno, en la más maldita de las películas malditas de Regueiro, que tiene 10 y podrías decir que 6 son películas malditas, ¿no? No se estrena en cine comercialmente porque en el Festival de Medalmádena los abuchean y alguna crónica de la época dice que le llegaron a tirar tomates, ¿vale? Yo os digo lo que dicen las crónicas. Me resulta pintoresco que la gente vaya a un festival de cine con tomates, pero oye, igual ocurrió, ¿no? Como si fuese un corral de comedias del siglo XVII. Pero bueno, como lo dice más de una fuente, os lo cuento que le llegaron a tirar tomates. Es una película difícil, ¿eh? Parece como que Miguel, que es el personaje de Junior, va a ser el protagonista, en un papel que sí le pegaría a ese intento de venderte como actor al ídolo de los jóvenes, ¿no? Es un joven rebelde, incomprendido, pero en realidad es que no hay un personaje positivo. Las mujeres son personajes tremendos. Está la exnovia esta que se va a casar con el padre, la interpreta Charo López. Antonio Casas interpreta al padre. El padre y el hermano son personajes terribles, miserables. No se redime nadie, no hay ningún personaje positivo al final. Acabas la película odiándolos a todos. Sí, aquí no hay escapatoria. Es una película al final sobre el desencanto con el mayo del 68 en 1969 y en España. Y bueno, hemos dicho que es la película maldita de Regueiro. Habría que hablar más bien de las películas malditas de Regueiro. Y sí, más bien. Y bueno, podéis ver Envenenado de Azules en Flixolé y seguimos ese ritmo de una película cada 2 años y con Querejeta, aunque esta ya es la última en la que trabajarán juntos. Carta de amor de un asesino. Yo recuerdo hasta el vestido que llevaba el primer día que la vi. Recuerdo su color, sus movimientos. Sus ropas, estoy seguro, tienen un olor especial que han influido en mí. Todo quedó grabado para mi más dulce preocupación, para mi consuelo, mi fuente de vida, mi soledad y mi muerte. Sí, mi muerte. Creo que uno debería sentirse excitado ante una cosa así. Y a veces pienso, ¿no seré yo el único ser normal rodeado de monstruos? ¿Será que estoy condenado fatalmente a la soledad? ¿O será que no estoy preparado para la felicidad? Por eso, desde ese momento, he encontrado la razón para hacer lo que inevitablemente va a ocurrir. Cerraré los ojos y no veré más. Pues más adelante, las decepciones serían inmensas para mí y no podría soportarlo avergonzado de mí mismo. Bien, este es José Luis López Vázquez en Carta de amor de un asesino, que es una película de 1973 y curiosamente, pese a que se produjo 2 años antes de la muerte de Franco, fue la película de Regueiro que más problemas tuvo con la censura. O sea, tuvo más problemas con esta que con las prostitutas, la base americana, el parricidio y el mayo del 68. Sí, y el asesino es José Luis López Vázquez. Y esto tiene todo el sentido, en realidad. Hombre, siempre es quien menos te lo esperas. Eso es. Decíamos antes que Regueiro compara su infancia y primera juventud en Valladolid con Calle Mayor, ¿no? Bueno, pues esta película es su respuesta a Calle Mayor. Un hombre, un anónimo cualquiera, entra en una cafetería en una ciudad de provincias en la que vive y dispara contra clientes, a los que mata, por supuesto. Luego huye y no sabes más de él, hasta que al día siguiente la encargada de la biblioteca municipal, que la interpreta Serena Vergana, recibe una carta del asesino que explica sus motivos para haber hecho ese atentado, digamos. Sí, esa opresión de la España interior del franquismo, eso
esa falta de perspectivas, ¿no? Que hablábamos en sus títulos anteriores. No tienes, sabes que vitalmente no te espera mucho más de lo que ya conoces, y eso muchos españolitos de a pie era su experiencia diaria, pero en lugar de expresártelas en una especie de tragicomedia, melodrama realista como es Calle Mayor, pues te lo lleva a una violencia muy turbia y muy desasosegante, ¿no? Y nadie como López Vázquez, que se asociaba a ese papel del españolito medio, de ese señor de traje y corbata con cara de funcionario anodino, para encarnarlo, ¿no? Es una película durísima, de nuevo muy inquietante, con un uso de la luz, o más bien de la oscuridad, porque es una película muy oscura que ya estaba presente en sus películas anteriores y que Regueiro considera seguramente de sus películas más personales, o de las que seguramente más cariño le tiene por cómo habla de ella, la que de esa manera tan visceral expresa su decepción o sus rencores hacia el Valladolid de sus recuerdos de infancia. Y sí, por supuesto, Carta de amor de un asesino la podéis ver también en Flixolé. Ya que estamos, su última película con Querejeta se produce en paralelo a El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, que es un buen amigo de Regueiro. Y es curioso cómo él habla de este proceso, porque él admira muchísimo a Querejeta, de hecho eran amigos, pero como que entiende que el cine que a él le gustaba y que él entendía, él me refiero a Querejeta, estaba mucho más cerca de Saura, y que por ese tipo de sensibilidad Querejeta no acaba de comprender ni lo que intentaba hacer él en aquella época ni lo que hacía ese primer Erice, ¿no? Interesante. Carta de amor de un asesino funciona relativamente bien, como siempre, muy bien de crítica. Regueiro siempre apoyado por la crítica también internacional, y él se anima a intentar, después de esto, hacer algo más comercial, bueno, sin dejar el humor negro y sin dejar a López Vázquez tampoco. Así llegamos en 1974 a Duerme, duerme, mi amor. ¿Hay alguien dentro? ¿En el armario? Yo creo que sí. ¿Pero hay alguien dentro? ¡Que llamen a la policía! ¡Llamar a los bomberos! A los bomberos, claro. No, a los bomberos no, que es mucho peor. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Es mi madre! ¡Ha resucitado, gracias a Dios! Imbécil, esa madre es mía. Pues tiene razón. Se la regalo. Si es que no se cansan de jugar. Las madres están para eso. Es que las madres son como niños. No tendría otra cosa que hacer. Se tenía que caer y romperse la cabeza. Sí, Una madre no se regala, ni se mete en un armario. Se metería jugando. Así se mató la mía. Las madres necesitan libertad. Se tenía que haber caído y haberse roto la cabeza. Sí, señor, muy bien dicho. Qué barbaridad, qué cosas hay que oír. Pero la madre era suya. Las madres son de todos, señora, son seres humanos. Pero irracionales. La sinopsis es del landismo de nuevo, según como lo veas, ¿no? Hasta que ves la película puede sonar así. Tenemos a Mario y Amparo, que son José Luis López Vázquez y María José Afonso. Son un matrimonio burgués en crisis porque se tienen que mudar. Se van a un barrio peor, se supone, porque tienen problemas económicos, y ellos discuten a todas horas, ¿no? Así que él, que está un poco harto, decide que le va a dar somníferos para que se duerma y lo deje tranquilo. Y así él pueda, pues, ligarse a su vecina Buenorra, básicamente, que es Lina Canalejas. O sea, un argumento de landismo o un argumento de película de terror. Bueno, sí, claro, a ver, es Mientras duermes de Balagueró, pero con los protagonistas casados al principio de la película, ¿no? Bueno, es tremendo, pero Regueiro lo sabe. Esto de a ver si me quito de en medio a mi mujer y me ligo a la jovencita del piso, que es el argumento del 90% de las comedias de la época, Regueiro te lo tira por el humor negro y un pesimismo antropológico brutal. De hecho, no es el típico personaje de López Vázquez que te cae simpático automáticamente, sino todo lo contrario. Y todos sus personajes son unos miserables sin ningún tipo de redención. No le va mal de público. Y mira que es una película por momentos un poco complicada porque es muy simbólica, tiene momentos que se salen de lo que uno esperaría de este tipo de comedia, pero es verdad que era fácil confundirla con las comedias rijosas que se hacían entonces, ¿no? Digamos que hasta la última, es que en esta época él, hasta la última película que va a rodar con Franco vivo todavía, ¿no? Que llegamos enseguida, no nos queda nada, es como que Regueiro está jugando a coger los temas del cine de la época y ponerlos en el espejo y deformarlos. Ponerlos en el espejo y llevárselos a un terreno mucho más oscuro, mucho más pesimista. Incluso cuando hay comedia es una comedia muy negra y muy amarga. Y él también juega ahí en el terreno del color. Igual Carta de amor a un asesino es más oscura y me envenenó de azul, es tremenda, ¿no? Pero en este caso Duerme, duerme mi amor, como que esa monotonía de esa cotidianidad de lo mediocre. Voy a decirlo muy mal, si algún director de fotografía me está escuchando, que me perdone, es como que todo está iluminado con un flexo del baño que está estropeado. Sí. Es como que una luz que a veces parece muy plana y como que te deprime directamente, ¿no? Al final es eso, una comedia negra de la cotidianidad mediocre, ¿no? De nuevo, Duerme, duerme mi amor es otro clásico
que podéis encontrar en Flixolé, una de las películas más recomendables de Francisco Regueiro, y así llegamos a la concesión comercial, entre muchísimas comillas, otra vez, más evidente de la carrera de Francisco Regueiro, porque es el turno de Las bodas de Blanca. ¿Y has hablado con el señor obispo? No hace falta, tía. Yo nunca estuve casada. No entiendo. Yo sigo casada con Jesucristo. No es lo mismo. Sí, es lo mismo. Pero, tía, yo quiero tener un hijo. ¿Y si Dios no lo quiere? Dios lo quiere. La Iglesia anuló mi matrimonio. Un matrimonio no se anula. La Iglesia se lo permite a los débiles. Pero tú eres fuerte. Tú sigues casada. No, tía. Casarse con Dios es otra cosa. Yo no he estado casada nunca. Pero, niña, ¿qué estás diciendo? Tu boda fue un sacramento. No lo fue, tía. No hubo boda. Mi marido era impotente. Parece una comedia romántica hasta que la ves. O sea, no lo es para nada, ¿no? Lo que pasa que es una película sobre noviazgos cruzados y la España del desarrollismo, y tienes a Concha Velasco en el momento de máxima popularidad como protagonista, ¿no? Fue importante para la carrera de Regueiro un poco de rebote, ¿no? Y el argumento, como os lo vamos a contar ahora, suena a Novia a la fuga, pero no se parece para nada, obviamente. Podríamos decir que es una relectura del Buen Amor, en parte, adaptada a ese poquito más de 10 años que han pasado, y con un trasfondo en el que se puede leer una modernización de Yerma, de Federico García Lorca. Sí, es la historia de Blanca, Concha Velasco, como dice Cano, que deja a su novio de la juventud a pesar de estar enamorada de él, porque es estéril y su mayor deseo es convertirse en madre. Solo que cuando rehaga su vida con otro hombre, que interpreta Paco Raval, ojo, está a punto de casarse con él, acabará huyendo casi en el mismo altar en el último momento y reencontrándose por casualidad con su antiguo amor, con el que empieza a reconstruir algo parecido a la relación anterior que habían tenido. Se vendió un poco como comedia. Si la veis vais a ver que no se nota mucho, es más bien melodrama, pero no se toma muy en serio, eso es cierto. También, al contrario que casi toda la filmografía anterior de Regueiro, tiene un final optimista, a pesar de que tiene un tono muy corrosivo, muy crítico con el ideal de familia burguesa de la época, ¿no? Es un Regueiro más maduro, que controla su sentido del humor tan oscuro para modularlo, ¿no? Que propone esa revisión de los amores juveniles y, bueno, y de las relaciones de pareja, ¿no? No le sale mal, igual no es su película mejor recibida por la crítica, la verdad es que no lo es, pero cuando se estrena, de público le va muy bien. Solo que se estrena a 1 de noviembre de 1975. Pequeños detalles. Sí, y con la muerte de Franco, pues los cines cierran 2 semanas por luto, así que se corta la trayectoria comercial de la película cuando mejor le iba, y a la vuelta, pues los nuevos estrenos así, previo de Navidad, se la comen con patata. Y va a pasar 10 años sin estrenar. En ese tiempo, Regueiro, él cuenta que rechazó dirigir varias películas del Destape, que no, de hecho se pone muy épico, dice que no quería dirigir algo que su hija cuando creciese se fuese a avergonzar de verlo, ¿no? Y sí que trabaja en varios guiones. Por ejemplo, hay un guión que nunca se ha rodado, un guión mítico del cine español, que es el de Jimena, de Miguel Picazo, que no llegó a ver la luz y en el que Regueiro es uno de los que participa. O un proyecto que él ha seguido moviendo hasta hace muy pocos años, que es Oro, Incesto y Mirra, ¿vale? Os podéis imaginar el tono. Sobre su niñez en Valladolid. Lo que pasa que él, cuando trabaja en Las bodas de Blanca, conoce a 2 personas que van a ser fundamentales en lo que queda de su filmografía, que queda muy poquito, ¿eh? Él en Democracia rueda 3 películas. Uno es el productor Eduardo Ducay, otro es Ángel Fernández Santos. Son 3 films malditos y de culto, como todos los de Regueiro, que los que vamos a hablar ahora. En 1985 ve la luz una historia que había coescrito con Fernández Santos, como dice Cano, que ya va a ser su coguionista para lo que le quede de carrera, y tarda años en que alguien se atreva a producirle la película. La película se llamó Padre Nuestro. ¿Cómo está mamá? Mamá se echó a morir cuando no te nombraron papá. Como los descuidemos llega a los 200 años, lo que sería muy típico en ella. Yo creo que es inmortal. ¿Pasabolas? No, por ahí no. Esa carambola tiene corbata. Padre Nuestro es la historia de un cardenal interpretado por Fernando Rey, gran actor en la historia del cine español, que descubre que tiene una enfermedad terminal e intenta enmendar sus errores de juventud. Así que se va a buscar a su hermano, un hermano ateo y comunista que tiene, para convencerlo de que se case con su hija. Un momento. ¿Con la hija de quién? La hija del cardenal, Ajá. Que es prostituta. Ajá. Prostituta de lujo. Ajá. Que interpreta a Victoria Abril. Vale. Y que tiene una hija. Nieta del cardenal. Eso es. ¿Y quién hace del hermano? Paco Raval. Tremendo. Y vuelta a Cannes.
esta vez estrenando en la sección Un certain regard, ¿no? Mi pronunciación sobrenatural del francés. Y es normal que este guión, que además se va a rodar al estilo de Regueiro, huyendo completamente del naturalismo además y subrayando los elementos más turbios, ¿no? Pues era difícil de tragar. En cualquier caso, lo devuelvo al candelero, la crítica se deshace en elogios y de ahí consigue pasar en 1988 a Diario de invierno. Fue entonces cuando mi padre tuvo que buscarse la vida con un viejo oficio que había heredado de sus antepasados. Era un oficio innombrable que secaba el alma de quien lo practicaba y volvía locos a los que vivían con él. Desde entonces mi madre perdió la razón. Diario de invierno supone la única nominación al Goya de Francisco Regueiro, que bueno, ya hemos dicho en otras ocasiones, son directores que han tenido buena parte de sus carreras antes siquiera de que existiesen los premios, por lo tanto, nombrarlos es un poco injusto, pero bueno, ahí está, ¿no? Es también lógico porque bueno, solo fueron 2 películas, ¿no? Que estrenó Regueiro una vez que se instauraron los premios Goya, y bueno, es la película que se podría decir la más Francisco Regueiro que se puede ser, ¿no? Ahí estaba Fernando Rey haciendo que, bueno, que no solo estuvo nominado, sino que se llevó al Goya al mejor actor y la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. Bueno, también está ahí, en ese papel, Fernando Rey haciendo del mismísimo Dios, podríamos decir. Más o menos. Es que él como que recrea la historia de Caín y Abel en una comisaría de la España de los 80, con Eusebio Poncela, que es un actor del que Regueiro siempre ha hablado maravillas, lo pone por las nubes, solo trabajaron en esta película, pero para él era un genio, ¿no? Pues Poncela hace de Caín, encarnando a un comisario de policía que tiene que encargarse del caso de su padre, que es un asesino en serie. Solo que es un asesino en serie que le da una muerte dulce a gente que está muriendo con sufrimiento. En un director que tiende a ser bastante simbólico y metafórico, que incluso se puede interpretar muy libremente que algunos de sus asesinos en serie en sus películas durante el franquismo igual son asesinos solo en su cabeza, ¿no? Si igual estamos viendo algo que es más metafórico que real, esto ya es como el sumum de la alegoría, ¿no? Es otra vuelta a sus temas sobre la condición humana, vista con mucho pesimismo, la recuperación de la infancia siempre presente y unas relaciones familiares muy, muy turbias. Bien, 5 años después de esta película llegaría la que quizás puede ser la más reciente también, es su película más recordada y que también podéis ver en Flixolé. Llegó Madre Gilda. ¿Y este hueso? ¿Qué es para ti este hueso, cabo? ¡Chatarra! ¿Eh? ¡No me contestes! Los huesos sin montar son guano porque tienen chicha y pudre. ¿Y los huesos montados? ¿Qué son los huesos montados, brigada? ¡No me contestes! Calcio. Calcio. Los huesos montados son calcio. Energía para el esqueleto de la patria. Y la patria necesita mucha energía, mucho calcio y mucho esqueleto. Aquí hemos venido a servir a los intereses de la patria y entre todos vamos a darle a la patria, pero que mucho calcio. Nada tiene desperdicio para la patria. Lo que la patria caga, a la patria vuelve. Y es la historia de las partidas de mus del caudillo, con sus antiguos compañeros, camaradas de la Guerra Civil y las cuitas que hay alrededor del estreno de Gilda en España. Es Regueiro en estado puro. Los 4 protagonistas son Franco, interpretado por Juan Echanove, su ordenanza Longinos, que es José Sacristán, el cura castrense Huevines, interpretado por el mítico Antonio Gamero, y un general de la Legión, que claramente es Millán Astray, del que se encarga en otra interpretación magistral Juan Luis Galiardo. También tiene un papel Fernando Rey, hace de una aparición fantasmal del padre de Franco en una de las escenas más recordadas de la película, y más o menos la tensión está en que Longinos quiere vengarse de Franco por una orden indigna que este dio durante la Guerra Civil, y al mismo tiempo pues tenemos de fondo ese rechazo a la sensualidad que supone el estreno de Gilda con Rita Hayworth en aquella España tan oscuro, ¿no? Sí, fíjate que esta película de Regueiro cuenta él sobre ella que quiso una iluminación brillante para la película, una iluminación optimista, como muy artificial pero como de fiesta, y que la opresión de la historia llegase pues, por otras vías. Es asfixiante, pero más por lo que cuenta que por lo que se ve realmente a lo largo de la película, y es también en ese sentido una película fascinante, ¿no? A él no le vuelven a nominar a nada, pero estrenan en San Sebastián y Echanove se lleva el Goya por su trabajo como Franco y la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. Por supuesto, Madre Gilda, como hemos dicho,
también la encontráis en Flixolé. Sí, aquí vuelven ciertos motivos recurrentes de Regueiro, muy del tremendismo, ¿no? Algunos como el de la orden ficticia y presunta dentro de la película de Franco de violar en grupo a la esposa de Longinos. Una orden que Franco en la ficción afirma que no llegó a dar y que tiene que ver en realidad con la infancia de Regueiro y cómo él sabe de las torturas a las mujeres represaliadas durante la guerra, ¿no? Os invito a que busquéis las entrevistas al respecto porque es tremendo todo lo que cuenta. Se entiende esa amargura y ese recuerdo de su infancia de la posguerra, y en los que hay además un componente de vergüenza, porque técnicamente él cae del lado vencedor, ¿no? Y en su discurso de la Semincia hace pocos años, cuando recibe la Espiga de Honor, repasa esto, ¿no? Es bastante perturbador escucharlo hablar de todo esto. Madre Gilda sería el último largometraje, por lo menos hasta el momento, de Francisco Regueiro, aunque él sigue afirmando que tiene un montón de guiones en los cajones que ahí siguen, ¿no? Uno que es una pena que nunca haya visto la luz es Rascayú, un biopic de Gila, que hemos dicho que conoció en los años 60, a partir de la historia que contaba de cómo sobrevivió a un fusilamiento y que se basa en los recuerdos que tiene el propio Regueiro de la Codorniz y estaba pensado como un homenaje, ¿no?, a aquellos cómicos de la posguerra. También pues el que ya mencionábamos antes, de Oro, Incesto y Mirra, que sin saber mucho podemos intuir que abunda en los mismos temas que Las bodas de Blanca, Padre Nuestro, Me envenenó de azules o Madre Gilda, que él lo siente como su gran debe. Y luego entre los 90 y 2000, junto a Enrique González Macho, intenta financiar un proyecto sobre la paternidad que se llama Nanas a Luzbel y El hermano de Venus, que es una película que iba a girar en torno a la Venus del espejo de Velázquez, ¿no? Lo que pasa es que ya cuando él mueve esos proyectos, el cine español como que está en otro momento, que ha dejado atrás los temas que quiere tocar Regueiro o su forma tan visceral de verlos a lo mejor, y no se concreta en ninguno de ellos. Aún así, Regueiro ha vivido todos estos años de su trabajo como ilustrador, pintor e incluso periodista, ¿no? No ha hecho más películas porque él quiere hacer las que quiere hacer y como no le hacen falta para vivir, hace otras cosas. Tenga o no su última cabalgada hacia el horizonte, porque bueno, cualquiera de esos proyectos sería muy interesante de ver por cómo ha ido desarrollando Regueiro su carrera. Él nos deja como legado una filmografía única e irrepetible, porque eso, aunque parezca un cliché, es en el caso de Regueiro no es ningún lugar común, sino que es la pura verdad. Francisco Regueiro, un cineasta para recordar y que sobre todo merece ser más veces reivindicado. Y con esta reivindicación de Regueiro nos despedimos, deseándoos que podáis disfrutar de este director imprescindible del cine español en Flixolé. Nosotros nos escuchamos en la próxima. ¡Feliz agosto!